buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir a nuestra sesión de Neto Cero o no Neto Cero. Nuestra sesión número 3 es sobre el panorama de gobernanza corporativa de Neto Cero. Así que hemos tenido dos sesiones ya, esta es la tercera, así que vamos a ir agregando más personas desde la sala de espera. Tenemos a varios ponentes impresionantes e incluso voy a hablar yo. Soy Alexis, soy la directora del curso en Oxford y tenemos a Merna. Merna, hola, estoy en el Cairo y estoy emocionada de estar facilitando la sesión de hoy día. Eh, si escuchan un poco de ruido, disculpen, comenzaremos. Si por favor pudieran ponerse en mute, les agradecería bastante. Bueno, nuestra primera ponente de hoy tenemos a Shrivasta, que tiene mucha experiencia, es un especialista en cambio climático con amplia experiencia en la participación de múltiples partes interesadas, la sociedad civil y los procesos intergubernamentales. Su labor se centra en promover soluciones de adaptación al cambio climático, fomentar el liderazgo de los jóvenes y formular políticas dentro del sistema de las Naciones Unidas. También ha desempeñado un papel fundamental en la gobernanza medioambiental mundial y ha contribuido de forma significativa a las convenciones de Río. Eh, También es el punto focal para Asia y el Pacífico del CYMG del PNUMA y el punto focal para Asia del Programa de Empoderamiento Juvenil de Yungo. También es parte del Consejo Asesor de múltiples organizaciones acreditadas y OSC del PNUMA. ¡Wow! Impresionante. Él va a hablar sobre el viaje de India hacia sus metas neto cero, de emisiones neta cero. Gracias. Déjenme compartir pantalla. Un momento, por favor. Ya no puedo ver el chat, así que si me pueden decir con un pulgar arriba que todo está bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde sea que se encuentran, espero que, bueno, gracias por unírsenos en esta reunión. Al final de esta presentación, espero que ustedes entiendan los puntos clave del compromiso de India para llegar a las emisiones, a sus objetivos, compromisos de de cero emisiones netas. Y también, habiendo dicho eso, también vamos a hablar de un estudio clave donde vimos el rol y los desafíos de incidencia en el mundo corporativo. De nuevo, es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy día uno de los temas críticos que vamos a hablar particularmente es sobre el viaje, el camino de India hacia el compromiso, el objetivo de cero emisiones netas para 2070. Y esto refleja la dedicación del país para llegar a ese objetivo climático global. No es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque India, como ustedes ya saben, India tiene una alta demanda de carbón y depende del carbón para em, varias necesidades como energía, etcétera. Y hay algunas partes que se mencionan en la pantalla. Y también vemos que hay un desafío significativo, pero también hay un aumento en el uso de energías renovables, como pueden ver en mi pantalla. Em, Ven el suministro de energía primario y cómo es que ahora se utiliza menos del 5%. También India sigue en el contexto indio. El rol de India es predominante, es algo que sigue aumentando, es un impulso que sigue aumentando desde los últimos 5 años. Y pueden ver algunas estadísticas.
Y sí, hay algunos en la parte izquierda que habla de la distribución energética. El negro es de carbono. En la parte azul es la solar. Quiero tomar un momento para compartir uno, un momento de activismo clave que ha estado pasando en los últimos 10 años, que es el movimiento Hasdeo juvenil. Comenzó en 2011 para proteger el Asdeo, que es un bosque en India y que también ha sido el objeto de minería de carbono. El proyecto cubre una amplia área y es muy rica en energía y también diversidad y también comunidad tribal. Y digo en los últimos 10 años porque durante ese tiempo es que el bosque ha sido cortado mayoritariamente, pero también hay un rol muy importante que ha sido desempeñado por los jóvenes y también las comunidades indígenas, acciones lideradas por ellos y también ha creado un área sensible ecológica. Y este movimiento ha continuado por los últimos 10 años y uno de los puntos clave de este programa de 10 años que comenzó en el 2011 casi termina en el 2021 porque hubo una ley que dijo que no se podía hacer construcciones de minería en áreas protegidas. Aquí pueden ver uno de los líderes en la pantalla, que recibió un premio ambiental por su rol en este proyecto de Asteo. Una de las cosas que también es un ejemplo de cómo este activismo puede jugar un rol fundamental es que mucha parte del éxito de este movimiento es que fue liderado por jóvenes indígenas y que tomó lugar donde inició la minería y hubo muchos grupos en India que llegaron a colaborar al mismo tiempo, incluyendo ONGs y también la comunidad internacional que llegó para apoyar al grupo. También hubo puntos de éxito donde también se ejerció presión política y jurídica al mismo tiempo. Y también hubo otro logro donde se ganó el premio Goldman. Habiendo dicho todo esto, sé que no tengo muchos minutos, pero tres de los objetivos más importantes de los que tenemos que hablar y también seguir preguntando a nuestros enlaces corporativos es, uno, transparencia. No está en el contexto de India, no solamente en el contexto de India, sino también en el contexto global corporativo, empresarial. Debe ser claro cuando hablamos de los objetivos. Tenemos que contar con una elaboración de informes transparentes que se base en la confianza y también haya credibilidad. Segundo lugar, que haya la rendición de cuentas. Simplemente avanzar, se tiene que avanzar de esta manera progresivamente. Tiene que haber un sistema de rendición de cuentas al mismo tiempo y de esta forma nos aseguramos de que de las compañías y los gobiernos están siendo responsables con sus objetivos o compromisos de emisiones cero netas. Y luego entra la colaboración, que incluye a varios grupos, ya sea desde las diferentes partes interesadas, gobiernos, sociedad civil y los jóvenes. Los jóvenes en el contexto de India jugó un rol fundamental para llegar a incidir a este cambio de la ambición
de la meta del cambio climático. Y llegó, esperamos que también esto impulse la innovación para una solución ante el cambio climático. Así que voy a parar ahí. Si alguien quiere, pues, compartir esta presentación o los que quieren leer más información sobre los estudios de caso, ahí estamos en la presentación, más literatura y recomendaciones que pueden tomar desde aquí. Merna, te paso la palabra y espero que haya podido quedarme dentro del parámetro. Te iba a decir que lo hiciste genial. Muchísimas gracias por mantenerte dentro del tiempo y vamos a compartir la pantalla, tu presentación más adelante. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Tenemos un minuto para tomar la pregunta o no? Puedes preguntar la pregunta. Tiene una pequeña pregunta. Sí. Soy de Sri Lanka y actualmente estoy trabajando en este grupo de cambio, ante cambio climático y tengo mucha curiosidad de cómo India está trabajando en ese proceso de como solución del cambio climático. Bueno, no puedo hablar a nombre del gobierno, pero como joven y que ha estado siendo un observador del conocimiento tradicional y he trabajado con como las comunidades indígenas en el occidente. em, s- Sé que hay pueblos en India y el área del Pacífico que pueden hablar más al respecto, pero eh, sé que los pueblos indígenas no habían tenido un rol fundamental antes, no habían sido considerados como partes interesadas importantes. En el contexto de India, sé que todavía hay una disparidad importante que se tiene que subsanar. Sabemos que India va a ser un país desarrollado en los siguientes 10 a 15 años y que se tiene que incluir a los pueblos indígenas como partes interesadas importantes. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Algunos puntos logísticos antes de que podamos avanzar al siguiente ponente. Sé que algunas personas tenían problemas con el audio. Asegúrense que en la parte baja de la pantalla denle clic a la parte de interpretación y escojan su canal, pero quiten el audio original porque tal vez esa sea la razón por la que están teniendo problemas de audio. También tendremos sesiones grupales virtuales en los últimos 20 minutos, así que si hay algún idioma específico que prefieran seleccionar o escoger para estar en ese grupo, ya sea inglés, francés, español, por favor, colóquenlo para que podamos colocarlos en el grupo adecuado. Bueno, muchísimas gracias. También tendremos una prueba que va a salir el viernes y va a cubrir las primeras 2 semanas de material. Y lo siento que se me pasó decir esto al comienzo. Algunos objetivos de esta reunión es tener la presentación, mi presentación y también la de Camila, y al final van a poder decir qué es lo que hace que un compromiso de cero emisiones netas sea adecuada y también navegar una conversación sobre la gobernanza, el panorama de la gobernanza de emisiones cero netas. Y Camila va a poder conversar un poco sobre la calidad de este tipo de objetivos. Y finalmente vamos a llegar a hablar sobre un entendimiento sobre cómo utilizar de manera responsable a la inteligencia artificial para monitorear estos temas. Pasamos a Camila. Camila
Es co-directora de datos de Net Zero Tracker, donde coordina un heroico equipo de voluntarios que mantiene al día la base de datos. Y ella va a hablar en unos minutos. También está haciendo un doctorado sobre cómo encajar las compensaciones de carbono en el proyecto de emisiones neta cero. También tiene estudios en leyes, derechos y también traen conocimientos de evolución de ecología y un interés particular en cómo los proyectos de compensación de carbono afectan a las personas. Es licenciada de la Universidad del Cabo y un máster en Derecho de la Universidad de Berkeley. Y Camila, es un gusto tenerte aquí. Gracias, Camila. Muy bien, voy a compartir mi diapositiva. Creo que aparte del cambio climático es bastante retador compartir las diapositivas. Ajá, ya está, ya lo encontré. Muy bien, vamos ahora sí, veamos la presentación. Perfecto, muy bien. Yo trabajo en la organización Net Zero Tracker. Voy a explicarles qué hacemos y cómo ustedes pueden contribuir a sus compromisos de cero neto. Espero que puedan aprender de lo que voy a presentarles porque hemos visto cómo ha habido un aumento de los compromisos de cero neto en los últimos años. Y pues como parte de esta organización, el Zero Target, preparamos informes para ver cuál es el panorama cada año. Vemos aquí las estadísticas del año pasado que se han estado preparando y pues vemos qué pasa alrededor del mundo en distintas entidades, el aumento de los objetivos de cero neto. Esto se debe en parte a que distintas naciones han empezado a emprender distintas actividades y vemos en la parte de arriba lo que hay. Hay datos del año 2020 y podemos ver cómo la barra de color rosado es la más grande que corresponde a las propuestas o debates que se están entablando en torno a los compromisos. Y vemos que hay un porcentaje menor de compromisos que están presentes en las políticas y las leyes. Hemos pasado a un aumento significativo en el 2023. Vemos que los objetivos de cero neto pues están ahora consagrados en las leyes y se toman más en serio. Esto quiere decir que no solamente nuestro 80% de emisiones están cubiertas por el Net Zero Target, sino que vemos cómo muchas entidades están proponiendo, ejecutando compromisos. Esto es lo que hemos visto, lo que generó nuestro rastreador esta mañana. Vemos 150 países, 186 regiones, 274 ciudades y 1.178 empresas. Muy bien, las empresas corresponden más de la mitad, digamos, de las emisiones a nivel mundial. Es muy importante porque queremos que participe tanta gente como sea posible. Pero el motivo por el cual nos importa esto es que queremos que todos formen parte del debate, sí, pero queremos que logren sus objetivos. Por eso existe el Net Zero Tracker. Podemos pensar o reflexionar sobre el tracker de 5 maneras. Quiero hablar en primer lugar sobre la credibilidad, plantearnos preguntas sobre la calidad de los objetivos, ¿verdad? No solamente hay que plantear objetivos, sino que hay que cerciorarnos de que sean sólidos. Y al hacer esto, al poner a disposición del público nuestros datos, nos aseguramos de que todas las entidades presten atención a lo que están haciendo. Y creo que al final de la presentación nos va a quedar más clara esta idea de transparencia, rendición de cuentas. Es muy importante y es lo que estamos fomentando aquí. Por lo tanto, al promover, fomentar la rendición de cuentas, podemos también crear mayor presión. Vemos que con frecuencia las compañías revisan nuestros datos para ver cuál es el rendimiento de otras empresas. En los correos electrónicos interactúo, con otras empresas como Netflix, por ejemplo, que quiere recibir asesoría, recomendaciones para lograr sus objetivos. Entonces, queremos crear mayor presión. También queremos ayudar a que las personas entiendan cuál es la convergencia, la importancia de la convergencia. Creo que Alexis va a hablar un poco más al respecto más adelante. Y
Es importante que le brindemos contexto también a las partes interesadas para que sepan qué están haciendo otras personas y más importante aún es la colaboración. Es muy importante que todos estemos en la misma página en lo que respecta al cero neto. Por lo tanto, vemos aquí quiénes son los distintos actores que hemos estudiado. Hemos recibido recomendaciones de la comunidad internacional, periodistas, y pues no tiene sentido que creemos datos y al final no resultan útiles. Creamos estos datos para que todo el mundo pueda utilizarlos y lograr así que haya mayor rendición de cuentas por parte de las empresas. Me gustaría, por lo tanto, que revisen sus objetivos de Apple, por ejemplo, o de repente de Peps and Nuts, los objetivos de cero neto de este tipo de empresas y que así puedan exigir la rendición de cuentas cuando las circunstancias lo ameriten. ¿Cómo logramos esto? Con el Net Zero Tracker tenemos 4 lotes principales, 4 lotes a la hora de hacer evaluaciones. En primer lugar, objetivos, luego cobertura, gobernanza y créditos y sumideros de carbono. Y pues podemos hablar un poco más luego sobre la eliminación de los combustibles fósiles, pero bueno, hablemos sobre lo que hemos hecho en los últimos 3 años. La primera pregunta que podemos plantearnos es la siguiente. La entidad, ya sea un país, una ciudad, una región, un gobierno, una universidad o la escuela local, etcétera, ¿tienen estas entidades un objetivo? ¿Cómo hago esto yo? Voy a la página web oficial de las entidades. Si son empresas grandes, quizás tengan principios de sostenibilidad consagrados en la misma página web, o podemos ir a Google, por ejemplo, y buscar cero neto en Sudáfrica. Yo estoy en Johannesburgo, por ejemplo, y pues quiero felicitar a todos mis hermanos, hermanas africanos, africanas aquí presentes. Qué bien estar aquí otra vez en el continente. Bueno, si vemos lo que pasa en Sudáfrica, hay objetivos de cara al 2050. ¿Y qué otra pregunta podemos plantearnos? ¿A dónde van dirigidos estos objetivos de Sudáfrica, por ejemplo? Hay distintos ámbitos. Se mencionan quizás en una conferencia, los menciona el presidente, se menciona qué logros se han alcanzado, qué logros han sido aprobados por terceros. Entonces, tenemos que ver cómo se toman las decisiones dentro de cada entidad. Y mejor será la situación cuando entendamos mejor cuál es el panorama. Podemos analizar informes anuales, por ejemplo, de las empresas en materia medioambiental. Podemos ver qué ha estado haciendo una ciudad. Podemos buscar documentos oficiales en la mayor medida posible para ver si se han logrado, se han consagrado los objetivos de cero neto. Podemos ver qué pasa a nivel legislativo también, como por ejemplo lo que pasa en Sudáfrica, ¿verdad? Se ha aprobado una ley medioambiental que no ha incluido los objetivos de cero neto. Entonces, no se trata de una ley realmente sólida. Podemos ver cuál es el estado de la cuestión también sobre el objetivo y luego plantearnos otra pregunta. ¿Hay un objetivo interino? Porque obviamente puede que haya un objetivo general, pero si luego no hay objetivos específicos, no podremos ver qué trabajo se está llevando a cabo. Mientras más temprano empecemos, mejor. Entonces queremos ver si hay objetivos específicos, objetivos interinos, no de cara al 2050, quizás sino al 2030 o de aquí al 2028, 2029, ya lo he visto también. Y pues, por lo general, en un mismo lugar está el objetivo general, el objetivo macro y luego los objetivos específicos para reducir las emisiones, por ejemplo. Objetivos en materia de energías renovables. Y una vez que hemos analizado esos objetivos, podemos ir poniendo un cheque a cada uno de los lotes para ver qué objetivos se han planteado o logrado. La próxima pregunta sería, ¿qué se cubre? ¿Qué tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero cubren estas entidades? ¿Verdad? La primera pregunta que tenemos que plantearnos es la siguiente. ¿A qué nos referimos con cobertura? ¿Nos referimos a los gases de efecto invernadero, al dióxido de carbono? ¿Nos referimos solamente a los contaminantes? ¿O acaso las entidades no tienen idea de qué emisiones quieren eliminar?
A veces simplemente usan el término cero neto, pero no se especifica qué gases quieren dejar de emitir. Si vemos qué pasa en el gobierno, tenemos que preguntar qué pasa con el consumo o con la industria de la aviación, por ejemplo. A menudo las ciudades, las regiones o los países tienen emisiones que están asociadas con ciertos productos, productos que provienen desde fuera de las fronteras geográficas y pues podemos imaginar a este respecto que en Sudáfrica se importan productos de China y pues obviamente hay emisiones que están asociadas a estas exportaciones y a la producción también de estos productos, valga la redundancia. Tenemos que ver qué pasa con las empresas, con distintas entidades. Tenemos que ver cuál es el alcance. Y el alcance engloba las distintas emisiones, emisiones que están mejor controladas por parte de una compañía. Hay un alcance de tipo 3 donde se menciona también qué productos se compran, qué productos se venden y pues esta venta o compra de productos puede representar gran parte de las emisiones por la compra de combustible, por ejemplo. Hay empresas que quizás conducen o utilizan medios terrestres para transportar productos en vez de en medios de transporte marítimos. Por lo general, las empresas pueden indicar con bastante precisión qué tipo de cobertura o alcance tienen. Esta pregunta a veces, hay otra pregunta que no es tan común. ¿Se están cubriendo las emisiones históricas, por ejemplo? Se ocurre lo que pasó con Microsoft, que tiene emisiones de los años 90 y pues hay gente que dice, cero neto, ¿qué es eso? Y no hay una idea clara de cómo se están eliminando actualmente las emisiones, ¿verdad? Así que es una pregunta que tenemos que hacer también. ¿Cuáles son las emisiones históricas? Cuando pasamos ya de la cobertura, nos acercamos a la gobernanza. ¿Cuál es el sistema de gobernanza en materia de planeación? La primera pregunta es, hay un plan establecido para lograr los objetivos de cero neto y pues aquí nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el origen de las emisiones, cómo se van a reducir las emisiones y aquí podemos encontrar distintos indicadores que pueden estar consagrados en los informes, el mecanismo de elaboración de informes, están elaborando informes sobre los avances logrados. He analizado el informe de Apple, por ejemplo, y en su informe del 2024 se habla sobre el avance que hicieron en el año 2023 en lo que respecta a los 10 objetivos que habían planteado. Este es un muy buen ejemplo. Ahora, rendición de cuentas formal. Es muy importante porque tenemos que cerciorarnos de que la gente se sienta capaz de exigir la rendición de cuentas. El presidente, el alcalde o el gerente general va a rendir cuentas si no cumple con sus objetivos. Esto podría darse a cabo en un contexto empresarial, por ejemplo, donde los propietarios o los asalariados podrían ver su sueldo afectado por el logro o no de los objetivos. Esto puede estar consagrado también en las leyes, en las políticas. Tendríamos que ver qué pasa también en materia de liderazgo y a la hora de elaborar informes sobre el avance. Ahora, mi indicador favorito, el más aburrido quizás, es el de la equidad, ¿verdad? Y en Net Zero Tracker pensamos en dos cosas. Nos pueden hacer llegar tus recomendaciones también si las tuvieran. Ahora, en primer lugar, está la justicia, una distribución justa. Como ya sabemos, distintas entidades han contribuido en mayor o menor medida a las emisiones mundiales. Entonces, si pensamos lo que pasa en el Reino Unido o en Sudáfrica, vemos que ambos países han contribuido bastante de manera histórica a las emisiones. El Reino Unido porque, bueno, empezaron antes que todos los demás. Y Sudáfrica, ¿por qué? Porque tienen un sistema energético que está dominado por el carbón. Dicho esto, si pensamos en los datos que se generan, bueno, vemos que se producen más gases en comparación a otros países. Por lo tanto, nos surge la siguiente idea. Estos dos países tienen que ser más ambiciosos, pero en otros países el contexto va a ser distinto, ¿verdad? Debido a las estructuras coloniales que persisten hasta hoy. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, Sudáfrica tiene que solucionar otros problemas antes de
poder garantizar una vida digna para todos. Entonces es más justo que el Reino Unido, por ejemplo, sea más ambicioso ahora para que luego Sudáfrica pueda tomar la delantera o seguir avanzando. Y pues lo mismo puede pasar si comparamos China con otros países. Podemos reflexionar al respecto de manera distinta. A esto me refiero con equidad. En un segundo lugar, bueno, la transición justa. Tenemos que cerciorarnos de que todos estén a bordo. Y pues esto puede llevarse a cabo a través de la capacitación de distintas personas. Nos podemos cerciorar también de que grupos desfavorecidos tengan acceso a financiación o reciban prioridad cuando gestionemos nuestras distintas actividades a favor del clima. Y creo que esto queda más claro en comparación a la distribución justa. A esto nos referimos cuando hablamos de gobernanza. Vamos a pasar ahora a los sumideros y créditos de carbono y después hablaremos sobre la inteligencia artificial. Muy bien, sabemos que estamos emitiendo gases de efecto invernadero en la atmósfera y esto ocurre de dos. Ahora están muy en boga los créditos de compensación de carbono. Como ya dije anteriormente, Apple tiene objetivos de cara al 2030 para lograr el cero neto, pero solamente tienen el objetivo de, perdón, van a ocuparse de un 75% de sus emisiones, van a eliminar un 75% y el 25% restante lo van a compensar. Entonces, para que puedan recibir créditos, hay condiciones, tienen que estar consagradas ciertas cantidades y bueno, para llegar al cero neto tenemos que tener en cuenta también los modelos existentes. Entonces, tenemos que ver si una entidad va a plantar árboles, por ejemplo, o utilizar máquinas gigantes, como lo ha hecho, por ejemplo, Microsoft, y tenemos que ver si tienen también objetivos por separado en materia de producción. De manera bastante somera, esto es lo que hacemos para analizar un objetivo de cero neto para determinar si es sólido o no. Muy bien. Estoy presentándoles ahora un ejemplo un poco más abarcador sobre los créditos. No hay siempre una convergencia entre cómo las entidades usan sus créditos y sus distintas actividades. A veces no hay condiciones realmente detalladas. Es importante que contemos con estos datos porque los créditos de compensación de carbono pueden tener implicancias significativas. Como ya dije anteriormente, eh, estos créditos pueden afectar las tierras de ciertas poblaciones, puede fomentar la planta de árboles y puede beneficiar también a ciertas comunidades. Entonces, las empresas tienen que ser muy específicas a la hora de establecer los objetivos que plantean lograr. Dicho esto, cuando nos centramos en el cero neto, tenemos que ver si hay objetivos de compensación o no. Me quedan solamente 3 minutos, así que ahora voy a hablar sobre el Net Zero Tracker. Yo he tenido bastante suerte a lo largo de mi vida porque he trabajado con voluntarios de todas partes del mundo, voluntarios que están involucrados también con Net Zero Tracker y se encargan de llevar a cabo el proceso que les acabo de explicar. Por lo tanto, si quieren unirse a esta iniciativa, con mucho gusto, los acogeremos. Pueden ver qué hacemos en nuestra página web y pues los voluntarios no tienen que hacer mucho, pueden utilizar la inteligencia artificial también. Utilizamos el siguiente proceso. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Tenemos un objetivo general, creamos una especie de diccionario de las cosas que queremos lograr y luego la misma computadora hace una búsqueda exhaustiva con nuestro diccionario compuesto de distintos términos y nos arroja distintas entradas. Entonces no tenemos que hacer búsquedas individuales, sino que la computadora puede buscar datos para distintos términos y así podemos ver qué objetivos han planteado distintas entidades. Como ya sabrán, podemos recabar información de distintas partes de la web y esto resulta bastante útil. Otra cosa que hacemos con la inteligencia artificial es la siguiente. Esta herramienta se usa para cosas estupendas en distintas partes. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, vemos también
qué está pasando con leyes, hacemos búsquedas en materia de leyes medioambientales y pues esto se puede hacer con una herramienta de búsqueda con inteligencia artificial. Y eh, hemos accedido a publicaciones de Oxford, de nuestros amigos de la Universidad de Zúrich. Se pueden plantear preguntas también sobre la IPCC y así podemos darle vida a nuestros informes, a los datos que utilizamos en el Net Zero Tracker y se pueden plantear preguntas también sobre los objetivos de cero neto. Creo que esto es bastante útil, este motor de búsqueda, porque nos ayuda a juntar información de todas partes que podemos luego entender mejor y luego no tenemos que hacer un trabajo más tedioso, porque esta herramienta nos facilita todo. Ha sido un gusto enorme hablar con ustedes hoy y espero que puedan hacerme llegar sus preguntas. Muchísimas gracias. Es genial. Camila y yo nos sentamos acostados en la oficina y yo veo cuánto trabaja en el Net Zero Tracker y es genial escucharla hablar sobre ello aquí. Voy a compartir pantalla. Tendremos un poco de tiempo para preguntas y respuestas al final y ya veo que hay preguntillas que están en el chat, lo cual es genial. Sigan poniendo sus preguntas ahí. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven? Nuestra siguiente ponente, y estamos muy emocionados de escuchar de ella, sé que ya la conocen, es del programa de este año y del año pasado. Ella viene de estos programas, si es que lo han visto. Así que Alexis McGivern es la directora de Net Zero Integrity en Oxford Net Zero. Es un grupo de investigación interdisciplinar con sede en la Universidad de Oxford. Alexis se dedica a traducir la investigación académica sobre las emisiones netas cero en guías para las empresas, la sociedad civil, los formuladores de políticas y la comunidad normativa sobre medidas climáticas creíbles para lograr los objetivos para 2050. Además, trabaja para reforzar la integridad de los objetivos de emisiones netas cero. Como ustedes saben, ella también es cofundadora y directora del programa global de formación climática para jóvenes y también es copresidente del grupo de trabajo de proveedores de servicios profesionales Race to Zero, que reúne un grupo diverso de partes interesadas para definir mejor el concepto de emisiones neta cero de alta integridad. Ella también trabaja en cuestiones de cambio climático y trabajó varios años en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y también estamos muy emocionadas de tenerla aquí. Gracias, Merna. Es genial poder darles esta presentación. La presentación se llamó ¿Por qué y cómo lograr el cero neto? Y como dijo Camila, nuestro enfoque es en la gobernanza en sí. La Camila se enfocó en la evaluación de la calidad de un compromiso cero neto y yo me enfoco en los mecanismos, de los mecanismos voluntarios y también las iniciativas y normativas de las organizaciones que uno hace para comprometerse a lograr el cero neto. Y si lo hacen, lograrlo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es la brecha, ambición, acción, también cómo involucrar a los agentes en las emisiones netas cero de la integridad, también lo que ya han escuchado de parte de Camila, y hablaremos sobre en qué consiste un buen objetivo neto cero y cómo podemos asegurarnos de que las organizaciones siguen las mejores prácticas. Tenemos esta cita de Catherine Wilkinson que dice, y creó una bellísima antología de escrituras sobre las mujeres trabajando en cambio climático y dijo, es magnífico estar vivo en un momento en que importa tanto. Estamos muy agradecidos a todos y a todas por estar aquí en esta capacitación. Yo sé que cambio climático, y hablo por la mayoría, sé que pasamos nuestro tiempo extra trabajando eh, en el cambio climático y sé que puede llegar a ser bastante abrumador
también causar miedo por el futuro, pero creo que las acciones de todos importan. Y este es el momento para lograr la colaboración y el cambio a través de la comunidad. Así que es un buen momento para iniciar. Isaac, yo y Camila trabajamos en Oxford Net Zero, Oxford Cero Neto, que es un grupo interdisciplinar basado en la Universidad de Oxford. Tenemos 40 investigadores en 10 diferentes departamentos y lo que es único de este grupo es que son investigadores de todas las disciplinas que vienen y se unen, antropólogos, trabajan con físicos, trabajan con biólogos, trabajan con científicos, con leyes, abogados. Es un grupo muy interdisciplinar que llega a crear un entendimiento disciplinar sobre qué significa realmente lograr el cero neto. Y podemos hacerlo de manera práctica y entendible y operativo para los profesionales, especialmente para los que se encargan de hacer las normativas y también los formuladores de políticas y la sociedad civil y empresas. Y, por ejemplo, seguro ya han escuchado, los principios de compensación de Oxford ha sido revisado este año y tenemos también el Net Zero Tracker que ya habló Camilla. ¿Qué es lo que sabemos sobre el cambio climático? Bueno, hay mucho que está pasando en este sentido, pero quería traerles las líneas de calentamiento, de calor, que lo desarrolló Edwin en la Universidad de Reading, está cerca de Oxford, como 30 minutos, y cada línea representa un año específico. A veces es de 2 a 5 años, un segmento de 2 a 5 años, pero es la temperatura en promedio. Si no lo han visto antes, tengo un colega que ha hecho una chaqueta con estas líneas y lo utiliza en conferencias solamente para recordarle a las personas qué tan mal se está, o qué tan caliente está haciendo el cambio climático a nuestro planeta. Sabemos que esto está pasando, sabemos que está pasando por acción humana y que también las personas que menos causan el cambio climático son los que más reciben el impacto y son más vulnerables. Pero también sabemos que estamos en un punto de intervención y que podemos decidir cómo y qué hacer para poder lograr un mundo que sea más habitable. Me encanta ese gráfico. Sé que hay muchas personas que a veces son un poco cínicos en términos del impacto de las políticas climáticas, eh, pero he estado en este campo ya por 10 años y he estado trabajando con mis colegas que ya han estado trabajando por 40, 50 años y no saben la resiliencia que ellos pueden mostrar, es extraordinaria. Y yo creo que esto ayuda a... No sé si pueden ver mi cursor acá arriba, pero vemos algo que ayuda al menos a luchar contra el pesimismo es que aquí en la parte de arriba, en la línea rosada, es lo que pasaría si es que no llegaríamos a hacer ningún tipo de política basada en clima. Y en la parte de abajo son las políticas actuales. Y en la parte de abajo son las vías hacia el 1,5 grados. Pero miren, en la parte rosada es lo que pasaría si no tuviéramos ningún tipo de políticas. Y mientras más podamos bajar esa curva a través de la colaboración, estaremos más cerca de tener un mundo más habitable para todos nosotros. ¿Por qué nos importa llegar al Eto Cero para 2020? Camila ya habló un poco y también John Lang habló de esto de la semana pasada, pero para 2050 lo que queremos hacer es equilibrar las fuentes y sincronizar las emisiones en la atmósfera. Y a veces uno no sabe lo que significa ser bonito para 2050. Y este gráfico lo utilizamos para explicar las diferencias entre estados. Tenemos la parte donde todo es igual, vemos que las emisiones bajan, pero que todavía hay un montón de emisiones en esta curva. No, hay una línea ahí, no sé si se puede borrar, pero bueno. También tenemos neutro en carbono. Ahí es algo que Camila estaba mencionando en su presentación. Muchas veces las empresas que todavía
las empresas todavía tienen bastante área que cubrir en esta curva, pero están haciendo la compra de compensaciones para asegurarse de llegar a un nivel neutro. Luego llegamos al cero neto, que es donde tenemos casi cerca al cero y tenemos un equilibrio entre las fuentes y también las 6 emisiones. Y luego está positivo para el clima o el neto positivo. Hay diferentes formas de decirlo, pero es quitar de el ecosistema más de lo que nosotros contribuimos. Ahí están los diferentes términos que utilizamos. ¿Y por qué nos importan los agentes no estatales? Hablamos de ciudades, estados, regiones, instituciones financieras, todos los actores o agentes que contribuyen a la acción climática, pero que no son gubernamentales. ¿Por qué nos importa? Ya lo cubrimos con Camila, pero pregunto en el chat, ¿cuál es el porcentaje del PBI global está cubierto por algún tipo de objetivo cero neto? ¿Qué porcentaje de PBI global está siendo cubierto por algún tipo de objetivo cero neto? 92, 85, 70. Dos respuestas más y continuamos. 65, 65%. Muy bien. De hecho, es más. Es 88% que está siendo cubierto, que cubre algún tipo de objetivo cero neto, el 92% del PBI, 89% de la población vive bajo algún tipo de objetivo neto cero. Así que esa es la respuesta. Hay una cobertura alta y como alguien dijo en el chat, es sorprendente. Hace unos años había mucha dedicación hacia el cero neto. Y aquí hay unos números que sale de Net Zero Tracker, que Camila había mencionado, son 148 países, 176 regiones. Es genial. Vemos bastantes compromisos que se comprometen a lograr las emisiones neta cero. Y esto es un gráfico que sale, va a salir de hecho pronto en en un artículo y dice que el aumento de los compromisos. Aquí sale lo que se ha propuesto, lo que está declarado, prometido, también en documentos normativos, en derecho y logrado y contabilizado. Esto es en países, luego en la parte derecha vemos las compañías, vemos que hay un aumento. Después hay hitos como la COP25, luego Race to Zero, COP26. Como pueden ver, hay un aumento masivo en compromisos en los compromisos climáticos. Y también hay una confusión y también un déficit de credibilidad cuando hablamos de tener un compromiso climático. Hace unos años una compañía como Microsoft podía establecer un compromiso y decir, vamos a comprometernos al neto cero para 2050. Y eso es todo. No había un ecosistema que decía, ok, ese es un buen compromiso. Si no están haciendo algún objetivo mientras tanto, o qué sucede? ¿Qué sucede para 2030, 2035, 2040? ¿Cuál es la cobertura de emisiones que tienes y cuáles son los ámbitos que estás utilizando? No había un análisis, un escrutinio y esto llevó a que haya lo que son las noticias durante la COP26, hablando sobre el falso ecologismo, que hay más compañías que están haciendo compromisos climáticos que realmente no son buenos, como Lucen. Así que ahí es donde se enfocó nuestro grupo de investigación, en la gobernanza, de que cuando haces un compromiso, que de verdad lo logres. Dividimos nuestra estrategia en los agentes que creemos que son importantes para lograr un cero neto de alta integridad. Y vamos a hablar sobre las mejores prácticas en un momento. Lo que hacemos es ingresar las mejores prácticas en en la comunidad normativa y que pueda dar mecanismos que puedan pasar por auditoría y qué compañías. También tenemos los grupos de sociedad civil, donde hay brechas y lo que se trata de hacer es
cerrar esas lagunas. Luego pasamos a la comunidad de políticas y hacemos recomendaciones sobre las regulaciones o qué políticas tienen que ser establecidas para que puedan coincidir con los estándares actuales e ir más allá. También nos aseguramos de que nuestros datos y nuestros informes sean públicos para que las personas fuera de este grupo puedan también educarse. Ahora, con respecto al neto cero, hay muchos temas. Camila ya ha hablado sobre los mercados de carbono y también la compensación y la absorción de carbono. Y también está la idea de la despolitización de las acciones de emisiones netas cero y del clima. Esto, como mencionamos al comienzo, el neto cero es un equilibrio de fuentes en la atmósfera, pero el cambio climático es mucho más que ello, sino que cada emisión tiene un impacto. Por ejemplo, si estás emitiendo y quemando combustibles fósiles, hay un impacto en la biodiversidad y se tiene que contrarrestar. No es solamente entrar y salir, sino que cada tonelada es politizado y tiene una implicación en en la calidad de las vidas. Y como mencionó Kruger la semana pasada, es sobre esta idea de la eliminación del carbono, es este marco del neto cero. Teóricamente, y también nosotros tenemos que hacer un equilibrio de los sumideros y las fuentes, y teóricamente podrías emitir y eliminar emisiones hasta 2050, pero está el peligro moral de no llegar a cumplirlo. Así que hay una pequeña desconfianza histórica de los agentes empresariales y se busca que cumplan los compromisos y también los objetivos ambiciosos que han pedido o que han llegado a prometer. Y Camila también mencionó esto, el mandato de eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Esto no se incluyó en el marco de emisiones netas cero. Luego está la restauración de la biodiversidad, que es un punto clave también. Y también asegurarnos de que estamos distribuyendo las soluciones climáticas, como las patentes. Así que, ¿en qué consiste un buen objetivo de emisiones netas cero? Ya lo mencionamos un poco con Camila, pero utilizamos un acrónimo sencillo de las estrategias SCORE. Em, y ya pueden recordar la tabla que Camila mostró hace poco. Entonces, si tienen un compromiso de neto cero para 2050, ¿cuál es su plan a corto plazo? No hay que tener simplemente uno a largo plazo. Dos, es que tiene que cubrir los gases de efecto invernadero o todos los ámbitos. Y si hay una industria de combustibles fósiles que solamente cubre un ámbito o dos, entonces, y no cubre los combustibles fósiles que salen, por ejemplo, al manejar un carro, hay emisiones que no se consideran, que no se incluyen en esas emisiones. Y esos son como 80% de sus emisiones. También queremos ver la compensación utilizada. Que la compensación es utilizada escasamente con condiciones y también la presentación de informes y rendición de cuentas. Y se tiene que publicar anualmente y públicamente para que las personas puedan tener acceso a esa información que estás publicando. Y también se tiene que haber equidad para trabajadores, comunidades e impactos globales. Y como Camila mencionaba antes, si es que uno quiere un objetivo neto cero, se tiene que crear la equidad. Así que, cómo podemos asegurarnos de que las organizaciones sigan las mejores prácticas? Bueno, hay un ecosistema de gobernanza muy complejo para llegar al neto cero. Hicimos una evaluación con mi colega Matilda y Kenia, que van a escuchar de ella el día jueves sobre cuál es la mejor práctica que sigue los buenos criterios de neto cero para
establecer e implementar un objetivo neto cero. Vimos a 37 iniciativas de gobernanza voluntarias y estos son documentos de orientación que las empresas utilizan para poder implementar sus estrategias neto cero. Vimos las 7 etapas: preparar para el cero neto, cuantificar las emisiones de GI, establecer los objetivos de reducción de emisiones de gases, también planificar las reducciones, contrarrestar, contribuir y elaborar informes. Y vimos 37 iniciativas y lo desmenuzamos en iniciativas y guías y marcos de evaluación. Y vimos cada línea y los mapeamos y dijimos, ¿están de acuerdo o no? Porque lo que escuchamos de las empresas de hace 2 años es que, bueno, quiero hacer un objetivo neto cero y quiero hacerlo bien, pero cada vez que trato de establecer una, vienen todas estas iniciativas de gobernanza que me digan, que me dicen, haz algo diferente o hazlo de esta manera u otra, y no puedo realmente guiarme bien porque todos dicen algo distinto. Y hicimos un informe en 2022 sobre diferentes iniciativas de gobernanza, porque las personas, todos dicen algo distinto, pero en sí el núcleo viene a ser lo mismo. Y lo que vimos es cómo esto se mueve y lo actualizamos y pudimos pulirlo un poco. Y, y ahí es donde ingresamos a las campañas de orquestación, donde ahí entra lo de Race to Net Zero, donde vemos que hay un código de conducta y si sigue el código de conducta sobre buenas prácticas, estás en el club, y si no, estás fuera. Y luego pasamos a las normativas y luego una vez que está formalizada, llegamos a las regulaciones. Vemos que hay un sistema de gobernanza continuo que aparece a partir de Tom Hill, desarrollado por un colega en Oxford. Y la última, vimos también productos financieros, normativas de productos financieros y también planes de transición y requisitos. Lo que vimos es un aumento en el número de regulaciones y que son más fuertes que antes en términos de panorama de gobernanza, y que hay todavía un análisis, un escrutinio de las personas que hacen los compromisos. Así que, ¿cómo pasamos desde aquí? ¿Qué es lo que queremos lograr en el siguiente 2 a 3 años? Primero, queremos asegurarnos de que se debe mejorar la integridad de los compromisos de emisiones netas cero y que se traten las lagunas, por ejemplo, umbrales de emisiones residuales, asesoramiento por parte de servicios profesionales. Y básicamente que una compañía u organización que haga un objetivo no significa necesariamente que tenga que bajar sus emisiones en 100%, sino que por ahora sea 90% y que luego el 10% que queda salga a través de compensaciones, o al menos que se lidie con compensaciones. Y luego está la cuestión de algunos sectores que tienen emisiones residuales incluso menos y que solamente tienen que reducir como 70% de sus emisiones, y luego tienen como 30% que es especialmente abarca para grandes industrias. Y como Marina mencionó, Se puede asesorar a los clientes para que sepan cómo avanzar. Por ejemplo, en materia de extracción de combustibles fósiles, ¿cuál es la responsabilidad de un abogado? ¿O cuál es el nivel de responsabilidad de un asesor, de otro prestador de servicios profesionales? Y tienen que rendir cuentas por la asesoría que brindan. Si esta asesoría
se traduce en un aumento de las emisiones por parte de un cliente, tiene que haber mayor escrutinio, tenemos que supervisar el logro de los objetivos de cero neto, como dijo Camila, tenemos que centrarnos en los reglamentos y el avance de los objetivos. Muy bien, las diapositivas se encuentran ya en nuestra carpeta de participantes y pues vemos aquí páginas web, podcasts, libros, distintos recursos que son de gran utilidad y que pueden consultar para leer información sobre el cambio climático. Hemos llegado al final de mi presentación. Mis colegas y yo hemos creado una plataforma, 26.000 conversaciones en torno al clima y aquí pues recabamos información sobre cómo podemos fomentar debates productivos. Pueden aquí hacer propuestas sobre distintos debates. Hay un mapa mundial donde podemos ver cómo o qué debates están entablando en distintas partes, como en California, por ejemplo. Podemos ver entonces qué debates están entablando en otros ecosistemas y lo que pasa en otros lugares puede tener un impacto en lo que hacemos en nuestros respectivos contextos. Por lo tanto, nos gustaría ver información, más información sobre los distintos debates que se están llevando a cabo a nivel mundial. He concluido mi presentación, me pueden contactar por correo electrónico y pues ahora le voy a ceder la palabra a Merna para la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, veo que hay preguntas, efectivamente, muchísimas. Muy bien, no creo que tengamos tiempo para responderlas todas, pero sí podremos abordar bastantes. Empecemos entonces con algo bastante simple. Una pregunta dirigida tanto a ti como a Camila. ¿Cómo se preparan los países para ser rastreables? Sobre todo países en vías de desarrollo donde no hay capacidad de generación de datos. Y bueno, no vamos a tomar algunas de las preguntas aquí. Pueden dejarlas en el chat de todos modos para que se las hagamos llegar a los presentadores más adelante. Gracias. Muy bien, no sé, Alexis, ¿quieres responder tú o voy yo primera? Puedes ir tú primera. Muy buena pregunta, efectivamente. Y una de las cosas que vemos muy a menudo es que los países en el sur mundial tienen bastantes dificultades. Se enfrentan a una situación muy compleja, ¿verdad? Y pues se ha explicado ya con bastante claridad que básicamente, un país puede inspirarse de ejemplos exitosos para inspirarse, ¿verdad? Porque a veces las explicaciones técnicas no son del todo útiles. Entonces, si vemos qué pasa en otros países, ejemplos exitosos, podemos contar con una buena fuente de inspiración. No obstante, creo que tiene que haber más énfasis en una transferencia de recursos del norte al sur. Esto realmente lo necesitamos. No podemos depender nada más o pedirle al sur mundial que aumente sus capacidades nada más. Creo que esto podría resultar de gran ayuda, sobre todo lo que respecta a la inteligencia artificial. No sé si tú quisieras agregar algo más, Alexis. Perdona, me estaba tosiendo, me dio un ataque de tos. A ver, creo que lo principal sería lo siguiente. El mecanismo de elaboración de informes sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esto va a ayudar a los países a brindar información detallada sobre lo que están haciendo, sobre los mecanismos estatales que están detrás y pues en lo que respecta a los negocios, las empresas en el sur mundial, bueno, aquí tenemos que considerar la equidad. Es justo que haya el mismo nivel de escrutinio para las empresas de Estados Unidos y de Namibia, por ejemplo, donde los contextos nacionales difieren mucho uno del otro, y pues no sería justo que haya el mismo nivel de escrutinio en ambos contextos. Por lo tanto, tenemos que seguir esforzándonos aquí para que haya verdadera integridad en lo que respecta a los compromisos de cero neto. Tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias nacionales, locales, para encontrar un equilibrio. Muy bien, gracias a ambas. Próxima pregunta. Para que haya armonía entre los objetivos de cero neto en los países, tienen que estar en sintonía todos los sectores de la economía o qué tendríamos que hacer? Muy bien, tiene que haber una guía para cada sector, porque cada sector, cada industria, obviamente va a tener una capacidad distinta para decarbonizar, distintas necesidades en materia de descarbonización. Entonces, si pensamos en lo que pasa con el cemento, por ejemplo, una industria que es que requiere de un uso intenso del carbono, intensivo del carbono. Hay otros países donde se tiene que construir infraestructura, hospitales, escuelas, lugares para
asegurar la vida digna para todos. Creo que en este contexto tiene que haber una mayor descarbonización del cemento, ¿verdad? Tiene que haber alternativas que sean menos intensivas en materia del uso de carbono. Y pues esto porque hay mayores implicancias o mandatos distintos en comparación a la agricultura, por ejemplo, que es un sector distinto. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay distintas rutas para cada sector y la decarbonización va a llevarse o realizarse a un nivel distinto dependiendo del sector. Estoy de acuerdo. Quisiera agregar nada más que resulta bastante útil contar con un aprendizaje intersectorial porque si, digamos, los ministerios trabajan de manera aislada, no nos vamos a ver beneficiados. Si cada uno piensa en su sector nada más, nos perdemos la oportunidad de aprender de otros sectores. Entonces, tenemos que no solamente aprender, sino también mejorar nuestra eficacia sobre la base de otros ejemplos. Tenemos que contar con esta apertura para colaborar entre sectores. Estupendo. Próxima pregunta. Es una pregunta dirigida específicamente a Camila. En lo que respecta a los informes que están disponibles al público, ¿cómo se asegura el Net Zero Tracker de que haya transparencia e imparcialidad? ¿Y cómo se rinde cuenta en cuanto a o qué pasa con los documentos que están presentes pero solamente están en inglés? Bueno, como dije anteriormente, contamos con datos de todas partes del mundo, entonces buscamos la manera de hacer que lograr que las personas puedan consultar los documentos en su idioma nativo. Los documentos en francés, bueno, no es que ahora me voy a poner a hablar francés porque no lo hablo bien, la verdad, pero obviamente nos esmeramos en lograr que se traduzcan los documentos y pues muchos documentos están solamente en inglés, efectivamente, y para eso contamos con el apoyo de los voluntarios y nos cercioramos de que la información sea tan precisa como sea posible. Tenemos am, Contamos con el apoyo de 2 voluntarios que se encargan de esto y la gente puede enviar comentarios también para que se lleven a cabo correcciones si fuera necesario. Bueno, perdón, hablábamos sobre objetivos o ¿cuál era la pregunta? He perdido un poco la hilación. A ver, transparencia, imparcialidad y precisión. Muy bien, todos nuestros datos están disponibles y pues podemos consultar todos estos datos y nos esmeramos en que la transparencia sea lo mayor, lo más plena posible. Perdón, he visto un mensaje en el chat sobre em, los voluntariados. Net Zero Tracker depende de los voluntarios, entonces voy a poner en el chat y en el recordatorio, el correo de recordatorio, voy a poner los datos para que puedan postular a los voluntariados. Creo que es estupendo que tantas personas de tantas partes del mundo quieran contribuir a el Net Zero Tracker. Así que si están interesados, interesadas, envíenme un mensaje. Sí, nos encantaría contar con su apoyo. Muy bien. Otra pregunta para Alexis. ¿No crees que los países en vías de desarrollo y las empresas grandes, sobre todo en la industria de combustibles fósiles, han explotado el carbono, el mercado de carbono y los mecanismos de compensación para seguir generando ingresos sin cumplir con sus objetivos de neto cero y estas estrategias podrían generar un impacto medioambiental negativo en vez de hacer lo contrario? Me encanta esta pregunta, una pregunta muy, muy buena, de verdad. Hay un artículo académico estupendo, voy a ver si lo encuentro para compartírselo. Lo voy a colocar ahora en el chat. Yo, de hecho, estoy obsesionada con los compromisos de las empresas de la industria de combustibles fósiles, porque en muchos casos son maestros del ecopostureo, del greenwashing. Entonces vemos que hay un desequilibrio entre los compromisos y las actividades que realizan estas empresas y el gasto que realizan en energías renovables. Y pues estamos bastante familiarizados con el mercado energético. Entonces tenemos que vemos que muchas empresas ponen fotografías de plantas eólicas, la gente se pone a reír, pero en realidad su gasto de capital es de menos de 0,5% de
el total de su capacidad de gasto. Entonces es menos de un 1% de los gastos que está destinado a las energías renovables y al mismo tiempo utilizan la excusa de la compensación para neutralizar los datos en sus libros contables en lo que respecta a las emisiones. Esto es problemático por distintos motivos, no solamente por el impacto medioambiental, sino porque no hay un avance. Y en lo que respecta a la reputación que tienen actualmente, su reputación como actores responsables, bueno, es falsa en sí. Y pues hay un movimiento cada vez mayor para que la industria de combustibles fósiles pague por el impacto negativo que ha ido generando. Y en Oxford Net Zero hay muchas opiniones sobre si debemos confiar o no en los actores de esta industria para que estén a la cabeza del movimiento de decarbonización a nivel mundial. Tienen las capacidades, por un lado, sí, pero bueno, no quisiera que los grandes conglomerados energéticos me brinden energía limpia, sino que quisiera que nos centremos en centros más descentralizados en vez de en estos grandes actores que solamente piensan en la rentabilidad y cuya renta, cuyas ganancias benefician solamente a un número bastante reducido de personas. Esto va a generar más problemas y de hecho la manera en la que gestionan sus actividades estas empresas pues deja mucho que desear. Y pues esta sesión, la sesión del día 19 va a abordar este tema de manera más exhaustiva. Vamos a hablar sobre los compromisos de neto cero y espero que el día 19 tenga más tiempo para hablar sobre la industria de los combustibles fósiles. De verdad espero que podamos hablar más el día 19. 19. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y ha acabado la ronda de preguntas. Sé que tienen muchas preguntas. Ya recabado algunas en la lista y bueno, recuerden que Alexis está en el chat de Slack, así que si quieren interactuar más con ella, plantearle sus preguntas, quizás ella responde, quizás responda alguien más y pues por ahora les avisaré o les diré quiénes son nuestros ponentes para la próxima sesión antes de pasar a las salas de grupos reducidos. Para la próxima sesión del día 12 de septiembre vamos a abordar el tema del involucramiento de los actores no estatales y el aumento de las emisiones en lo que respecta a las CND. Contaremos con la presencia de Carly Young, quien es nuestra oradora joven, Joe Basacona, quien es asesor principal de el Centro del Sur sobre Desarrollo Sostenible y de la IPCC, es vicepresidente de la IPCC, y luego Keia Axelson de Oxford Net Zero estará también presente el día 12. Espero que no hayamos podido responder a todas sus preguntas, pero quizás se las puedan plantear ahora en las salas de grupos reducidos. Muy bien, y ahora muchas gracias por la transmisión en vivo, gracias por la logística, también por las salas de grupos reducidos.